Buenas noches y bienvenidos a esta quinta clase de TAC en el aula universitaria, que como reiteradas veces ya he señalado, forma parte del diplomado TIC y TAC y de la maestría en educación superior de la Universidad Católica Boliviana. En esta clase corresponde desarrollar la tercera unidad temática en cuanto a su segunda parte, porque la clase anterior ya habíamos iniciado con esta unidad temática, que tiene el nombre de Diseño de Actividades Formativas con TAC. Y vamos a ver un recurso pedagógico educativo que tiene el nombre de podcast. Entiendo que ustedes en el módulo anterior ya han visto este recurso, pero lo vamos a direccionar específicamente al ámbito de las TAC. Un podcast es un formato de contenido de audio digital que se distribuye a través de Internet. Es similar a un programa de radio, pero con la ventaja de que los oyentes pueden descargar o retransmitir los episodios en cualquier momento y lugar, según su conveniencia. Los podcasts abarcan una amplia variedad de temas, desde noticias y política, hasta comedia, deportes, tecnología, historia y mucho más. Los creadores de podcasts producen episodios en serie. La gran popularidad de los podcasts se debe a su accesibilidad y versatilidad, ya que los oyentes pueden escucharlos en sus teléfonos inteligentes, tablets, computadoras o dispositivos de reproducción de audio portátiles. También permiten a los oyentes controlar su experiencia, pausar, retroceder o avanzar en los episodios según su preferencia. De esta manera es el usuario quien elige el ritmo y la secuencia de la comunicación. Los podcasts se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada en el ámbito educativo debido a su capacidad para facilitar el aprendizaje y fomentar la participación de los estudiantes. Algunas formas en las que se emplea el podcast en el ámbito educativo son las siguientes. Material complementario, ya que los docentes pueden utilizar podcasts para material complementario para reforzar los conceptos enseñados en clase. Pueden recomendar episodios relacionados con el tema o incluso crear sus propios podcasts para proporcionar explicaciones adicionales. Aprendizaje a distancia es otra de las formas en las que se emplea el podcast en el ámbito educativo. Los podcasts son especialmente útiles en entornos de aprendizaje a distancia donde los estudiantes pueden acceder a ellos en cualquier momento y lugar. Los profesores pueden crear episodios que cubran el contenido del curso y los estudiantes pueden escucharlos según su conveniencia para repasar o estudiar nuevos conceptos. Investigación y proyectos. Los estudiantes pueden crear sus propios podcasts como parte de los proyectos de investigación o presentaciones. Pueden entrevistar a expertos, discutir temas relacionados con el proyecto o incluso grabar narraciones que presenten sus hallazgos. Otras formas en las que se emplea el podcast en el ámbito educativo son las siguientes. Debate y discusión. Los podcasts pueden ser utilizados como punto de partida para debates y discusiones en el aula. Los estudiantes pueden escuchar episodios que presenten diferentes perspectivas sobre un tema y luego participar en debates basados en lo que se ha escuchado. También se emplea el podcast como recursos de estudio. Los podcasts educativos pueden servir como recursos de estudio para los estudiantes. Pueden repasar los episodios antes de los exámenes o utilizarlos como herramientas de repaso para reforzar los conceptos clave. En síntesis, el podcast ofrece una forma versátil y accesible de proporcionar contenido educativo, fomentar la participación de los estudiantes y promover el aprendizaje autónomo. Su capacidad para transmitir información de manera efectiva y entretenida lo convierte en una valiosa herramienta en el ámbito educativo. Escuchemos algunas muestras de podcast.
De hecho, como se ha señalado, los podcasts se generan en serie, es decir, que se utilizan capítulos o episodios por cada una de las temáticas elegidas. Un ejemplo de estos podcasts en serie los pueden encontrar en el canal de YouTube Siman Molity, que es un canal de psicología y bienestar. Como pueden apreciar, aquí están los episodios de los podcasts asociados con diversas temáticas dentro un margen grande de temáticas relacionadas, por supuesto, con el canal de YouTube. Lógicamente existen varias maneras de compartir los podcasts, no solamente a través de YouTube. Ustedes conocen algunas alternativas también. Vamos a escuchar uno de estos podcasts. Vamos a escuchar solo partes, porque escucharlo todo sería demasiado. Vamos a hablar de una de las emociones displacenteras y esta vez es el turno de la tristeza. Como venimos hablando en los capítulos anteriores, todas las emociones tienen una función adaptativa. Por ende, la tristeza también la tiene. Esto quiere decir que nos sirve para algo y que es necesario permitírnosla y escuchar qué es lo que nos quiere decir. Tanto la alegría, la ira, la tristeza y el amor nos sirven para relacionarnos, no solo con nuestro entorno, sino también con nosotros mismos. La tristeza es Voy a ir adelantando. La introspección. Una introspección que quizás si no aparecía esta emoción no íbamos a hacer. Preocupación excesiva por la salud y hasta incluso fantasías suicidas. Es decir, que nos protege a nosotros y también nos ayuda a la unión con los demás. Nos permite tomarnos un tiempo para nosotros mismos, para volver a ganar fuerza. El título de este podcast, energía, para reintegrarnos y superar las pérdidas que la vida nos trae. Recordá que si necesitas un tiempo y un espacio para vos, o sentís que te cuesta mucho lidiar con la tristeza, porque ya está siendo algo disfuncional en tu vida, y necesitas acompañamiento psicológico, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram que figura en el título de este podcast y puedo enviarte ahí toda la información sobre tratamientos terapéuticos. Bueno, esta es una muestra de un podcast, digamos, simple, sin demasiados recursos, pero que cumple con el objetivo y la estructura básica de un podcast. Otro podcast que podemos revisar, que está relacionado con la contaminación ambiental y que tiene una estructura un poquito más elaborada. Sean todas y todos muy bienvenidos al quinto programa de Mucho Internet, Poco Medio Ambiente, a través de Diario El Payequino, la cual también será compartido por las diferentes redes sociales de nuestro medio, y también las podrás descargar en www.diarioelpayequino.cl, llegando a sus hogares, esté donde esté, cada lunes y miércoles de cada semana. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En esta oportunidad conversaremos de contaminación ambiental y comentarles también que a la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos, en el medio ambiente, que es el entorno natural y artificial, que es... Voy a ir adelantando igualmente para no tener que escuchar todo. Relacionadas con la visión, alteraciones del sueño o migrañas, también afecta a los ecosistemas nocturnos, ya que provoca la contaminación ambiental y también sobre la contaminación a nuestro medio ambiente. Voy a comentar en los titulares y la respectiva noticia para que usted vaya analizando también que Payaco no está exenta o está alejada de la contaminación ambiental o también la poca preocupación. El laboratorio confirmó el término voluntario y definitivo de las operaciones de su planta. Para el 5 de febrero en la región de Los Ríos y sobre todo en nuestra comuna. La invitación, como es siempre a través de este programa, a través de podcasts realizados por diarioelpayequino.cl, es cuidar nuestro medio ambiente y obviamente informarse
a través de las diferentes plataformas que existen en redes sociales o también en medios investigativos que hay en el sitio web de internet, y la invitación es a seguirse informando y cuidar a nuestro planeta. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Mucho Internet, Poco Medio Ambiente. Bien, este es otro podcast que podemos considerar en cuanto a su estructura. Otra colección de podcasts que podemos revisar tiene el nombre de Podcast Emprende, y vamos a escuchar un podcast que es diferente con relación a los dos anteriores porque es un podcast más dialogado y además tiene la imagen o el video de las personas que participan de este podcast. En el podcast de hoy vamos a hablar con Rubén Loán, un emprendedor y amigo, y vamos a hablar de GPT y su chat. Vamos a hablar también de emprendimientos en micronichos. Y al final también hemos grabado una clase para Silex, que ya sabéis que puedes acceder a Silex en emprendeaprendiendo.com. Es nuestra formación para aprender a empezar tu proyecto, en el que vas a encontrar clases de innovación, de marketing, de escalar el negocio. Son más de 30 horas de contenido y tenemos 30 días de devolución garantizada si no es para ti. Sin más dilación, empecemos el podcast. Bueno, pues bienvenido, Rubén, al podcast de Emprende Aprendiendo. Hola, Euge, ¿qué tal? Para los que no te conozcan, bueno, tienes un canal yo por lo menos te conocí de experto en Notion, de productividad, de organización y nada, también tienes negocios asociados con ello. Bueno, aquí lo haremos un poco de todo, ¿no? Cuéntanos, a ver, para el que no te conozca un poco, ¿cuál es tu historia? Qué bueno. Pues yo realmente soy lo que la gente... Igualmente voy a ir adelantando. Y que es que recargas y vuelves a pedir lo mismo y te da una historia completamente distinta. Y dices, pero... Hostia, es que las posibilidades, los videojuegos, nos quedan unos cuantos años, pero SEO de... Van a trabajar en una empresa de Estados Unidos porque les pagan más. Es ese. No ganan Eso dinero es. con el particular, ganan dinero con el particular que luego va a su trabajo y dice, chicos, oye, no sé qué estáis haciendo usando esto. Y nada, Rubén, lo dicho, te invitaré otro día y nos traéis más noticias y más cosas así potentes del sector. Perfecto. Muchas gracias, Euge. La verdad que es un placer hablar contigo porque es lo que dices, es como tener una conversación con un amigo en un bar y vamos, tremendo. Pues venga, a vosotros, chao y hasta la próxima. Hasta luego. Y hasta aquí este podcast, espero que te haya gustado. Recordarte que en emprendeaprendiendo.com puedes formarte con nosotros y hasta el próximo. Chao, chao. Bien, en cuanto al diseño de actividades formativas con TAC, conviene también abordar la clase invertida o aula invertida. Aunque ya hemos hablado previamente de este tema en clases anteriores, hoy vamos a profundizar en cuanto a este nuevo enfoque pedagógico. La clase invertida o aula invertida, también conocida como Flipped Classroom en inglés, es un enfoque pedagógico en el que se invierte el tradicional modelo de enseñanza. En lugar de que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos en el aula a través de las explicaciones del docente, la clase invertida traslada la instrucción directa y el contenido teórico fuera del aula, dejando el tiempo en clase para actividades más interactivas, prácticas y colaborativas. De hecho, el modelo que se ha utilizado en este módulo está asociado con la clase invertida, es por ello que yo les proporciono las clases grabadas 24 horas antes del inicio de la misma. Por supuesto, existen otros elementos que conviene señalar. En una clase invertida, los estudiantes tienen acceso a los materiales de aprendizaje como videos, lecturas, presentaciones u otros recursos antes de la clase. Ellos estudian el contenido en su tiempo libre, ya sea en casa o en cualquier otro lugar, y pueden revisar el material tantas veces como sea necesario para comprenderlo. Por eso es que señalábamos, por ejemplo, que una clase grabada o una videoclase se constituye en el profesor que nunca se cansa, porque el estudiante puede revisar las veces que sea necesario, retroceder, pausar, adelantar si corresponde.
es él quien decide igualmente el ritmo y la secuencia de la comunicación. Durante el tiempo de clase, el profesor se convierte en un facilitador y guía del aprendizaje. Los estudiantes participan en actividades prácticas, resolución de problemas, proyectos grupales o ejercicios que les permiten aplicar y profundizar en los conceptos aprendidos. El profesor está disponible para brindar apoyo individualizado, aclarar dudas, proporcionar retroalimentación y promover la práctica activa de los estudiantes. El enfoque de la clase invertida tiene como objetivo fomentar un aprendizaje más atractivo, autónomo y significativo. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar de forma más colaborativa, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolver problemas y construir su conocimiento a través de la interacción con sus compañeros y el profesor. Es importante destacar acá que la clase invertida no implica eliminar por completo las explicaciones del profesor en el aula, sino cambiar el énfasis y el uso del tiempo de clase para promover un aprendizaje más profundo y comprometido. A continuación veamos un video que resume las principales características de la clase invertida, aula invertida o Flipped Classroom. ¿Qué es el aula invertida? Es una estrategia de enseñanza que surgió en 2007 por los profesores Aaron Sams y Jonathan Berman. Al poco tiempo de trabajar juntos, se dieron cuenta que al ser un centro rural, muchos estudiantes se perdían lecciones, porque no podían asistir a clases por diferentes razones. Una de ellas, el tiempo que tardaban en desplazarse en autobús desde sus hogares hasta el colegio. Como consecuencia, tenían que preparar la materia de forma autónoma. ¿Saben lo complejo que es hacer eso? Perdían el ritmo de clase y su rendimiento académico decaía. A raíz de este problema buscaron una solución. Decidieron grabar sus clases y distribuir los videos por la red, una forma fácil y cómoda para los estudiantes, al alcance en cualquier momento, rompiendo las barreras que le permitían acceder a los contenidos vistos en clase. Vieron con este avance una posible solución para aquellos estudiantes incapaces de acudir regularmente a clase. Observaron que esta metodología tenía un gran potencial pedagógico que les permitía prestar mayor atención a las necesidades educativas de aprendizaje que presentaba cada estudiante. ¿Qué no es una aula invertida? Obviamente esto no es una aula invertida. Y esto tampoco. Lo que vemos acá es un salón de clases, digamos, tradicional, donde el profesor es el protagonista. Se debe anotar y hacer todo lo que diga, escribir cada palabra en el pizarrón. Los tiempos van cambiando y esta imagen también debe cambiar. Debemos hacer uso de las tecnologías a favor del aprendizaje de los estudiantes. Pueden pensar, ok, entonces usemos las tecnologías. ¿Qué tal así? No me refería a eso. Lo que vemos aquí es la misma estructura, solo que con computadoras y tablets. Luego de esta clase, los estudiantes nuevamente se van llenos de tareas a su casa, donde el proceso cognitivo es mayor y no tienen a quién pedir ayuda. La tecnología la debes usar para realizar esas acciones repetitivas que te demandan tiempo en clase. Entonces prepara o busca un buen video, audio o una infografía para comprender aquella materia que necesitas transmitir a tus estudiantes. Entonces, ¿qué hacen en casa y qué hacen en el colegio? En la casa ellos podrán acceder al conocimiento fuera de clase en cualquier momento. No necesitan a un profesor al lado para ver el video. Ahora pueden pausar al profesor, ver más de una vez aquella parte más dificultosa, tomar apuntes y realizar breves actividades con una lógica pedagógica que potencie la autonomía. En el colegio ya no se empieza desde cero. Los estudiantes vienen para resolver sus dudas, aprenden y aplican esas actividades con ayuda del profesor y de sus compañeros, afianzan conceptos asegurando un aprendizaje más significativo. ¿Cómo se estructuraría la clase con este modelo? Una clase tradicional implica introducción, repaso, explicación, práctica y aplicación. Aplicando este modelo de aula invertida, tus estudiantes ya consumieron el recurso que les has enviado y ahora en clase usarías los primeros minutos para comprobar lo que tus estudiantes saben del tema y luego invertir más tiempo en la práctica y aplicación, atendiendo las dudas que surjan durante este proceso. El modelo implica que el profesor utilice diversos instrumentos de evaluación, por lo tanto siempre conocerá las brechas de aprendizaje existentes en el curso. De este modo, en una clase puedes invertir tu tiempo y energía trabajando sobre las reales debilidades de los estudiantes.
Diseñar una clase invertida eficaz implica planificar cuidadosamente el contenido, los recursos y las actividades para maximizar el aprendizaje de los estudiantes. Debemos planificar porque lo contrario a planificar es improvisar. A continuación veremos una guía básica para diseñar una clase invertida. Identifica los objetivos de aprendizaje. Se debe definir claramente los objetivos de aprendizaje y lo que se desea que los estudiantes logren al finalizarla. Esto ayudará a determinar qué contenido y qué actividades son necesarias. Selecciona los materiales de aprendizaje. Igualmente se debe identificar los recursos que se utilizarán para que los estudiantes adquieran el contenido teórico fuera del aula. Pueden ser videos, lecturas, presentaciones, podcasts u otros materiales interactivos. El docente se debe asegurar de que los recursos sean accesibles y estén alineados con los objetivos de aprendizaje. Crea los materiales de aprendizaje. Si es necesario, el docente puede crear sus propios materiales de aprendizaje o adaptar recursos existentes que se ajusten a las necesidades de los estudiantes. Debe asegurarse de que los materiales sean claros, concisos y atractivos para mantener el interés de los estudiantes. Proporciona acceso a los materiales. Igualmente, el docente debe elegir una plataforma o método para compartir los materiales con los estudiantes. Puede ser a través de un sistema de gestión de aprendizaje como Moodle, por ejemplo, un sitio web, un portafolios, un enlace compartido o cualquier otro medio que sea fácilmente accesible para los estudiantes. Diseña actividades para el tiempo de clase. El docente debe planificar las actividades prácticas que los estudiantes realizarán en el aula. Y hay que enfatizar en el concepto de actividades prácticas, que supone que el estudiante realiza y aplica el conocimiento teórico adquirido previamente. Esto puede incluir discusiones en grupo, resolución de problemas, proyectos, debates, ejercicios prácticos o cualquier otra actividad que les permita aplicar y profundizar en los conceptos aprendidos. Se debe establecer claramente los resultados esperados y los plazos de entrega, algo que en el modelo de clase invertida que hemos aplicado en este módulo se procura realizar. Cuando se les dice, por ejemplo, estos son los resultados de la clase 2 en cuanto a prácticas y en cuanto a trabajos. Igualmente en las clases siguientes, 3, 4 y en la clase 1 se han establecido estos parámetros. Prepárate como facilitador. Como docente, uno debe prepararse para guiar y apoyar a los estudiantes durante el tiempo de clase. Debe pensar en las preguntas que puede hacer a los estudiantes, las aclaraciones que puede proporcionar y las formas de fomentar la participación activa y el pensamiento crítico. Evalúa el aprendizaje. En este modelo, el docente debe diseñar estrategias de evaluación que le permitan evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Esto puede incluir tareas, proyectos, exámenes, cualquier otro método que ayude a medir la comprensión y aplicación de los conceptos. Realiza ajustes. Este también es un punto muy relevante, ya que a medida que se implemente la clase invertida, se debe observar cómo responden los estudiantes y realizar ajustes que sean necesarios. Considera sus comentarios y realiza mejoras continuas en los materiales, actividades y enfoque pedagógico. Finalmente, se debe recordar que la clase invertida es flexible y puede adaptarse a las necesidades y preferencias de los estudiantes, por lo que se podría experimentar con diferentes enfoques, técnicas y recursos para encontrar la mejor manera de promover el aprendizaje activo y significativo en un entorno educativo.
También en cuanto al diseño de actividades formativas con TAC, es importante abordar qué es la infografía educativa. Una infografía educativa es un tipo de infografía diseñada específicamente para transmitir información educativa de manera clara y comprensible. Su objetivo principal es facilitar el aprendizaje y la comprensión de conceptos, temas o procesos específicos en el ámbito educativo. Las infografías educativas suelen incluir elementos visuales y gráficos para representar información compleja de manera visualmente atractiva. Pueden combinar imágenes, ilustraciones, diagramas, gráficos, iconos y texto breve para proporcionar una representación clara y concisa de los conceptos o datos educativos. Estas infografías se utilizan en diversos contextos educativos, desde el aula hasta los recursos de aprendizaje en línea. Pueden abordar una amplia gama de temas como medio ambiente, historia, ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias naturales, idiomas, entre otros. Las infografías educativas suelen incluir los siguientes elementos. Resúmenes de conceptos. Se trata de infografías que presentan de manera concisa los conceptos claves de una lección o tema específico, proporcionando una visión general y ayudando a los estudiantes a recordar la información importante. Procesos y procedimientos. Son infografías que explican los pasos de un proceso o procedimiento, como el método científico, la resolución de problemas matemáticas o las etapas de la escritura de un ensayo, por ejemplo. Comparaciones y contrastes. Hay infografías que muestran las similitudes y diferencias entre dos o más elementos o conceptos, como comparar distintas civilizaciones antiguas, diferentes sistemas de gobierno o diferentes estructuras celulares. Igualmente existen infografías de datos y estadísticas. Se trata de infografías que presentan datos y estadísticas de manera visualmente atractiva, como gráficos de barras, diagramas de torta o mapas interactivos. También existen infografías de conexiones visuales y diagramas. Infografías que utilizan conexiones visuales y diagramas para representar las relaciones entre conceptos y subconceptos, ayudando a los estudiantes a comprender la estructura y la organización de un tema. Las infografías educativas son herramientas muy valiosas para los educadores, ya que simplifican la información, ayudan a la visualización de conceptos y fomentan la participación y el aprendizaje activo de los estudiantes. Al presentar información de manera atractiva y accesible, las infografías educativas pueden mejorar la retención del conocimiento y promover un mayor compromiso con el contenido. Veamos algunos ejemplos. Este ya les había mostrado en algún momento, pero es importante que ustedes vean la manera en la que se ha estructurado el tema jerárquico que hemos visto en cuanto a las 6 reglas del diseño digital: jerarquía, balance, unidad, legibilidad, contraste y nitidez. También es importante considerar que la información debe ser suficientemente valiosa como para incluir y considerar que es relevante. Igualmente, esta infografía dice 3 de cada 10 usuarios adictos a las redes sociales, y se establecen varios elementos como por ejemplo adictos a las redes sociales en términos de las edades, en términos de sexo, hombres y mujeres, tipos de clase económica, los síntomas del adicto que están acá, que son 7, razones para estar en las redes, más de 6 horas. Aquí está el resultado de un estudio, porque les gusta, 30% para tener amigos, 17% para entretenerse en lo que pasa, prefieren redes o relaciones interpersonales, y acá están los datos y una nota importante. Esta infografía, que pudieran considerar buena, mala, regular, bonita, fea, etc.,
debería cumplir con las características que hemos visto ya en cuanto a diseño, pero también en cuanto al contenido valioso que debería estar también en el marco de su especialidad. En esa línea se considera las leyes de la Gestalt, las 6 reglas del diseño digital, el manejo adecuado de los colores, la selección correcta de las tipografías y los 3 pasos simples para lograr mejores diseños siempre. Igualmente esta infografía que dice a un año de su muerte, recuerdo de Steve Jobs. Y aquí encontramos muchos hitos históricos asociados. Obviamente en términos jerárquicos se resalta el año y si el usuario o el alumno, el estudiante identifica un año en particular y quiere saber qué ha pasado, tendrá que acercarse y leer, por ejemplo, qué ocurrió en 1995 o qué hito histórico corresponde al año 2001. Obviamente el icono, fíjense que acá 1995 está asociado con Toy Story, entonces está asociado con Pixar. Y bueno, los elementos gráficos refuerzan el contenido textual. Y en la parte central se encuentran cifras de Apple. Igualmente esta infografía que tiene un carácter diferente que dice tips para el equilibrio emocional en tiempos de cuarentena. Y se establecen diversos tips. Fíjense que las estructuras que se manejan son diversas, por eso es que yo les muestro para que cuando ustedes realicen la infografía tengan varios recursos e ideas para estructurar justamente esa infografía. Igualmente acá la infografía dice niños víctimas de guerras y se destacan 6 datos relevantes numéricos que tienen un orden jerárquico adecuado, es decir, no todos los textos tienen la misma importancia. 5 es más importante que Nigeria y Camerún. Este texto de acá es menos importante que los 2 anteriores. Entonces, ese criterio jerárquico es el que tenemos que manejar también, ¿no? Fíjense en el título, claramente distinguible con relación a otros elementos. El manejo de los colores también que hemos podido evidenciar. Los elementos, como habíamos visto, no podemos incluir un elemento solo porque se ve bien, se ve bonito, sino que tiene que haber un motivo en particular. Igualmente este ejemplo que dice el ciclo del agua y se establece a través de números, ¿no? 1, calentamiento solar, 2, evaporación, 3, condensación, 4, precipitación, y a partir de las flechas podemos entender cuál es el ciclo del agua. Y los textos que están en el último nivel jerárquico que son complementarios para dar mayores detalles. Igualmente esta infografía que dice 5 tips para estudiar online y acá está diferenciado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Para que el usuario, el estudiante, pueda identificar claramente qué elementos son los más relevantes y cuáles puede con tranquilidad ignorar. Ejemplo, en esta infografía, si lo que yo quiero saber está asociado más con el espacio de estudio, ten un espacio de estudio, entonces recurriré acá. Y si acá dice administra tu tiempo y ya tengo yo la capacidad de hacerlo y no necesito ver más, entonces puedo omitir este paso y pasar al siguiente o pasar al punto 5. Entonces lo correcto es que el usuario puede identificar claramente los segmentos que corresponden a la infografía. Fíjense, esta infografía es mucho más compleja, que está asociada con la Segunda Guerra Mundial, pero igualmente procura diferenciar para que sea justamente el usuario quien decida qué es lo que quiere leer y darle mayor importancia y qué elementos puede con tranquilidad ignorar. Por ejemplo, si el tema estadístico de los muertos no es de mi importancia, seguramente yo decidiré leer otro aspecto de esta infografía que está claramente
marcado, como las consecuencias, víctimas civiles, guerra en el Pacífico. Una vez más, es entonces el usuario quien debe decidir el ritmo y la secuencia de la comunicación. Por ello es importante que se establezca claramente cada uno de los espacios que se han distribuido para cada temática. Y finalmente, esta infografía que me parece muy buena, de hecho, que dice combate digital, con poco texto y con un atractivo visual bastante interesante. Podemos ver diversos datos asociados, por ejemplo, con los navegadores. Acá hay un texto que nos introduce a la infografía que dice: un reciente estudio de la consultora indica que Google Chrome se ha convertido en el segundo navegador más usado en la red después de Internet Explorer. Una encarnizada disputa entre las principales firmas de este rubro se desarrolla en la web. Y acá vemos los navegadores. Mozilla Firefox, por ejemplo, te da un dato, te da el dato también de la participación en el mercado mundial. Igualmente Safari, igualmente Google Chrome y Explorer. Y también nos da datos históricos asociados con estos navegadores. Ahora, solamente reiterar que es fundamental, tal como ya les había señalado previamente, que sigamos estos principios de los criterios o el conocimiento estético comunicativo. Por ejemplo, las leyes de la Gestalt, las 6 reglas del diseño digital, el manejo adecuado de los colores, la selección correcta de las tipografías y los 3 pasos simples para lograr mejores diseños siempre. La revisión de esta infografía va a estar asociada, por supuesto, a la información que ustedes como especialistas de su área establezcan, pero también estos criterios asociados con, por ejemplo, las 6 reglas del diseño digital en cuanto a balance, unidad, legibilidad, contraste, jerarquía, nitidez y demás. En cuanto a los resultados de la clase virtual 5, tenemos 2 prácticas. La primera dice realizar el boceto de una infografía educativa. Posteriormente, el diseño concluido de la infografía formará parte del portafolio de asignatura, por lo que el tema debe estar asociado con la naturaleza del portafolio. Deben compartir el boceto en el grupo de Facebook del módulo. ¿Cuál es el boceto o cómo debería ser el boceto? Más o menos así, que en esencia establece los elementos que van a componer la infografía, el desarrollo de los textos, digamos, pequeños, todavía no está realizado, pero sí la estructura en general, de dónde vienen. Por ejemplo, acá dice, hoy se cumplen 50 años de los Beatles. Y aquí de dónde vienen, cómo se formaron, quién compuso más canciones, y acá está la referencia de cada uno de los integrantes, Starr, Lennon, McCartney, Harrison. Aquí cómo cambian los Beatles a través de la historia, ahí está, ¿no? Canción preferida y otros datos relevantes, ¿no? Discografía y colaboradores. Entonces, este concepto es lo que ustedes tienen que transmitir, pero desde la temática que ustedes elijan de la infografía. Es decir, si ustedes tienen un ámbito de especialidad asociado con medio ambiente, por lo tanto su portafolio está asociado también con esa temática, pudieran generar un boceto de medio ambiente sobre una temática en particular, o sea, digamos, asociada con el reciclaje, por ejemplo. Ahora es importante que tomen en cuenta que este boceto posteriormente se va a convertir en un diseño como tal, en una fecha que les voy a establecer más adelante, lo que significa que la idea creativa que van a generar ahora tiene que ser suficientemente reflexionada. Otro resultado de la clase 5
en cuanto a las prácticas es identificar e incluir un podcast en el portafolio de asignatura. El tema debe estar asociado con la naturaleza del portafolio. Puede ser el podcast realizado por ustedes u otro identificado como adecuado. Es decir, como ya han realizado un podcast en el módulo 2, lo que tendrían que hacer ustedes es incluir ese podcast a el portafolio de Weebly. Y si no lo tienen o consideran que el podcast que han realizado no corresponde a la naturaleza del portafolio, es decir, es de otra temática, entonces lo que pueden hacer es buscar en YouTube un podcast que puede ser útil y establecer un espacio en el portafolio en el que se va a incluir este podcast. Por eso es que dice identificar e incluir un podcast en el portafolio de asignatura. El tema debe estar asociado con la naturaleza del portafolio. Y esto es lo importante. Puede ser el podcast realizado por ustedes u otro identificado como adecuado. El detalle, cuando ustedes identifiquen que se trata de un podcast adecuado, es que debería cumplir con las características o elementos que hemos podido revisar. Es decir, en términos simples, tendría que ser un buen producto como para considerar que merece la pena incluirlo y que va a aportar a sus contenidos. Por eso es que les decía en algún momento, no solamente somos productores de contenidos como docentes, sino también gestores de información. Para insertar el podcast que han identificado o que ustedes han realizado, es indispensable que este esté guardado en YouTube, sobre todo por las posibilidades que brinda Weebly. Cuando esté cargado a YouTube, lo que necesitamos es el enlace, digamos copiar, vamos a Weebly y en la primera opción, esta de acá, hacemos clic y nos va a aparecer los recursos que podemos insertar. Por ejemplo, ya hemos visto este recurso para poder insertar el webmix, para insertar imágenes, textos y demás. En este caso, para YouTube necesitamos identificar un sector, digamos y jalamos este elemento. No podemos insertar directamente el video o el sonido porque eso supondría adquirir un plan pagado premium. En el plan gratuito tendríamos que hacerlo siempre a través de YouTube. Clic sin soltar. Y aquí me aparece este espacio. Obviamente todavía no está enlazado con nuestro video. Tenemos que hacer clic y acá debemos pegar la dirección URL de YouTube. Clic derecho, pegar. Hacemos clic afuera y fíjense que ya ha cargado y está disponible. Si vamos a la pestaña superior derecha de publicar, clic acá y se van a dar cuenta de que el video está totalmente cargado en la página. El plazo de cumplimiento, como bien saben, es hasta las 22:00 de la jornada de la clase. Bien, entonces, en cuanto a los resultados de la clase 5 asociados con el trabajo, se trata de un diseño de una clase invertida cuya estructura sugerida es la siguiente. Inicialmente deberían definir los objetivos de aprendizaje, es decir, definir los objetivos de aprendizaje que se desea lograr con la clase invertida, identificar los conceptos clave, habilidades o temas que se quiere que los estudiantes comprendan o dominen. También debemos definir los materiales de aprendizaje identificados, que tal como ya se ha explicado, se trata de escoger los recursos de aprendizaje adecuados que los estudiantes utilizarán fuera del aula. Pueden ser videos, lecturas, documentos de consulta, videoclases, podcasts u otros materiales que presenten el contenido teórico. También debemos identificar materiales de aprendizaje de autoría propia. Aquí el docente identifica los materiales de aprendizaje de autoría propia, es decir, creados por el docente.
Además del material de aprendizaje identificado, se debe proporcionar recursos adicionales para ayudar a los estudiantes a comprender y a aplicar el contenido, como mentefactos, mapas conceptuales, podcasts, infografías, videotutoriales, webmixes, gestores bibliográficos u otros que ya hemos tenido la oportunidad de revisar. Además, debemos establecer el acceso a los materiales, es decir, definir una plataforma o método para compartir los materiales con los estudiantes. Puede ser a través de un sistema de gestión de aprendizaje como Moodle u otro, un sitio web, un portafolio de asignatura, un enlace compartido o cualquier otro medio que sea fácilmente accesible para los estudiantes. También debemos diseñar las actividades para el tiempo de clase. En la lógica de la clase invertida, se debe planificar actividades interactivas y colaborativas que los estudiantes realizarán en el aula. Esto puede incluir discusiones en grupo, resolución de problemas, proyectos, debates, ejercicios prácticos o cualquier otra actividad que les permita aplicar y profundizar en los conceptos aprendidos. También debemos definir el rol del facilitador, es decir, el docente debe guiar y apoyar a los estudiantes durante el tiempo de clase, define las preguntas que puede hacer, las aclaraciones y las formas de fomentar la participación activa y el pensamiento crítico. Finalmente, se debe establecer la evaluación del aprendizaje, es decir, diseñar estrategias de evaluación que permitan al docente evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Esto puede incluir tareas, proyectos, exámenes o cualquier método que ayude a verificar la comprensión y aplicación de los conceptos. Algunas notas relacionadas con este trabajo. La primera dice, deben relacionar la clase invertida con el portafolio de asignatura, es decir, en términos simples, deben utilizar el portafolios en esta clase invertida. Lo más fácil sería incluir el portafolios en los materiales de aprendizaje de autoría propia o también incluir este portafolios en el acceso a los materiales, o sea, cómo vamos a proporcionar acceso a esos materiales. Se utiliza un portafolio de asignatura donde estarán los recursos, algo así debería estar establecido en este punto. Otra nota importante, para profundizar en el tema pueden revisar el texto de consulta El aula invertida como estrategia para la mejora del rendimiento académico que está en la plataforma Moodle. En la plataforma Moodle ustedes van a poder acceder a este recurso tanto en el sector de bibliografía como en el sector correspondiente a las actividades de esta clase, y también el mismo texto está presente en el espacio destinado para que ustedes puedan subir este trabajo, igualmente en Moodle. Finalmente, deben subir el documento del diseño de clase invertida en formato doc, es decir, de Word, PDF u otro, al espacio definido en la plataforma Moodle. Hay un espacio en la plataforma Moodle donde habla de esta tarea, diseño de una clase invertida, donde ustedes deben subir. El plazo de cumplimiento es hasta las 18:55 del viernes 30, de este viernes.